como Telarañas de Soda Stereo, Sí, un señor. simulacro demasiado real, y vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? A ver. Más que de telarañas, de datos que deciden y cuelgan sobre nosotros. A ver, ¿qué tiene para nosotros en este día? Bueno, si decía Ceratis en ese tema, Kant en ese tema, que el desafío ya no es romper tanto las cadenas, podemos pensar en algoritmos que deciden qué tipo de pena o trato recibe en prisión un delincuente, una persona condenada. Y si pensamos que en un futuro no sea un juez, sino una inteligencia artificial la que decida la condena, de alguna manera es posible programar el perdón de una sociedad. Parece, a los que nos gustó esa serie, parece el capítulo Oso Blanco de Black Mirror, pero no, ya está pasando en diferentes lugares, y hoy vamos a viajar un poquitito con esta columna a Finlandia, país que suele aparecer en los rankings, ¿no? De bienestar, de educación, de una baja población carcelaria, pero hoy vamos a hablar precisamente de algo que no exime a esta sociedad finlandesa. Precisamente vamos a hablar de una política que se llama RISE. Ahí RISE es por no voy a pronunciar en finlandés, pero por la Agencia de Sanciones Penales de Finlandia, que ha incorporado ya hace algunos años un sistema de inteligencia artificial que busca mejorar la planificación de la sentencia a una persona privada de la libertad, ¿no? Lo que hace es, en base al análisis de datos históricos, a los perfiles individuales, sugerir rutas personalizadas o de alguna manera sectorizadas, segmentadas, para la rehabilitación, para la reinserción posterior de ese interno, en términos medio sencillos, ¿no? Una suerte de un GPS del castigo. ¿Qué diría Foucault de todo esto? Pero bueno, que lo observa todo el tiempo, que analiza, pero que también analiza su historia de vida, la historia de vida de otros privados de la libertad, y cómo eso puede convertirse en comportamientos positivos, ¿no? Lo que cómo opera, va recopilando toda la información, le da antecedentes, motivaciones, las fortalezas que puede tener, y a partir de ahí va a poner, bueno, acá es interesante hacer un paréntesis, los sistemas anglosajones de criminólogos, de penas, suelen basarse en un marco teórico que es el de riesgo, necesidad, respuesta, para evaluar qué tipo de respuesta tiene que dar el Estado ante cada uno de las personas privadas de la libertad. Lo que hace precisamente esta inteligencia artificial es categorizar a cada uno de los privados de libertad dentro de esa matriz, agregando en el caso finlandés un enfoque de desarrollo humano, no solamente para que busque reducir riesgos, que es la base de la matriz que decíamos recién, sino también qué tipo de capacidades hay que construir, qué metas legítimas va a tener esa persona. Bueno, Rice ahí lo que hace es obtener toda esa historia penal, las entrevistas, el perfil sociodemográfico y demás, lo procesa mediante aprendizaje automático y modelos entrenados con datos históricos y la integración, como decía, de estos dos marcos teóricos, y termina como output definiendo, priorizando cuáles son los factores de riesgo y de fortaleza de esa persona. Entonces, definiendo, o mejor dicho, más que definiendo, sugiriendo objetivos de la sentencia y las actividades o tratamientos que debe tener. Ahora, Finlandia deja un lugar fundamental para el rol humano, ¿eh? Para respetar los acuerdos europeos sobre inteligencia artificial, que es lo que dice que hay un coordinador que valida, que ajusta, y obviamente eh, que termina definiendo, tomando las decisiones, ¿no? Ahí entonces hay un control humano que es fundamental en el caso de Finlandia, ¿no? Hay otros casos en otros países que esto no están tenido en cuenta. Pero entonces nos conviene pensar durante un momento qué capacidades humanas podemos estar dejando de lado al pensar en esto. Pensemos en cualquier trabajador, trabajadora del Estado, en este caso, del sistema penitenciario. eh, ¿Cuánto se va entre comillas, a animar, a potencialmente animar, a contradecir o a ir en contra de lo que una inteligencia artificial, con todo lo que es hoy por hoy la inteligencia artificial, determina, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí vamos dando de baja capacidades humanas de compasión, de entendimiento, de comprensión,
que quizás empezamos a reemplazar por inteligencia artificial en el caso de una de las cuestiones que más definen a las sociedades, que son las decisiones penales, ¿no? La automatización de esas decisiones, que son tan sensibles, también nos va a generar muchas preguntas sobre la complejidad humana y ese vínculo con las máquinas, ¿no? Porque la alimentamos de sesgos también, la alimentamos de datos que tienen sesgos, que tienen contradicciones, que tienen datos que quizás no están del todo bien. Entonces, ¿realmente estamos reproduciendo esos sesgos y haciéndolos como si fuera una definición objetiva? ¿O es acaso realmente una mejora? Reduce entonces de esta manera la inteligencia artificial la singularidad del individuo al meterlo en perfiles prefijados, o mejora la respuesta que el Estado puede dar. De alguna manera lo que defienden este sistema destacan es que con esta supervisión humana, o sea, con la combinación de RISE, o sea, inteligencia artificial y supervisión humana, lo que se genera son procesos mucho más optimizados de los recursos del Estado para cada uno y cada una de los privados de libertad. De esta manera se le puede dar una respuesta en la cual el Estado invierta menos y obtenga mejores resultados. Pero volvemos a la pregunta del principio y a lo que siempre decimos cuando vemos un poquito esas escenas de Black Mirror. ¿Qué tipo de datos cargan los algoritmos para tomar después las decisiones o sugerir las decisiones que la sociedad tiene que tomar? Y acá estamos hablando, Juano, de un reemplazo de fuentes laborales altamente calificadas, ¿no? La pregunta es primero, ¿a quién reemplaza? ¿Al juez, al fiscal, a un defensor público? Y después, una vez definido eso, estamos hablando de años y años de estudios, de trayectorias y obviamente en un sector muy sensible. Estás tomando una determinación ante alguien que tiene algún tipo de una inconducta en la sociedad. Claro, claro, ahí tenés el principal, si se quiere, siempre decimos esto es una columna que se centra en políticas públicas y no queremos profundizar tanto, pero sí plantear algunos de los debates éticos fundamentales, ¿no? Eh, si la complejidad humana que hay detrás de un delito puede ser entendida y determinada por una inteligencia artificial. Y en respuesta a lo que vos planteabas, un poco reemplaza esa instancia posterior a la condena. En este caso de Rice, lo que destaca es esa etapa posterior a la condena, ¿sí? Que es qué tipo de condena efectivamente se le va a dar, ¿no? Este trabajo que muchas cárceles de otras latitudes, pero también en las cárceles anglosajonas, determinan trabajadores del Estado que pueden ser trabajadores sociales, que son trabajadores mucho más, que están pensando en que esa pena sea realmente una reinserción en la sociedad de aquellos que han cometido delitos. Entonces también ahí hay algo de esa sensibilidad humana, de ese trabajo, de esa vinculación humana, que se va generando y regenerando permanentemente en la convivencia en las cárceles, que esto un poco niega. Imaginemos que si en una matriz definida por inteligencia artificial uno queda en un factor de riesgo alto y tiene ciertas, como decíamos, ciertas capacidades a construir de determinada manera, y no hay una observación constante de trabajadores, de personas que puedan tener una vinculación, que puedan ver horizontes más allá de lo que los datos dicen, quizás estas personas privadas de la libertad quedan, entre comillas, bueno, saquemos las comillas, encerradas en términos reales, pero aparte encasilladas en un lugar del cual es mucho más difícil salir. Si salimos de las latitudes de Finlandia y su sistema penitenciario y lo pensamos en otros lugares, nos vamos a dar cuenta también que la peligrosidad de esto es que deje de algunas personas y sobre todo algunos sectores sociales encasilladas eternamente en un loop del cual la reinserción sea mucho más difícil. Sugiere, determina, después está en un actor judicial la definición, cómo es finalmente el punto final de la inteligencia artificial, de la tecnología con respecto a la cuestión penitenciaria. No, en este caso porque, bueno, respeta al convenio, a la convención que se hizo y a las leyes europeas, sobre todo de inteligencia artificial, la decisión es con control humano, ¿no? O sea, no es una decisión automática, sugiere. Pero bueno, algo que hablábamos al principio, ¿cuánto tiempo va a poder un trabajador, que en este caso no es el juez, es el siguiente, todos los trabajadores
penitenciario van a ir en contra de lo que se viene presentando como una verdad absoluta, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es algo que desde esta columna siempre decimos. Las decisiones en la inteligencia artificial son decisiones de algoritmos basados en datos que son cargados y quizás otros no, ¿no? Que son cargados también por personas humanas. Por En ser este caso, humano, claro. eso es un poquito lo que reemplaza, más allá de tener ese principio de la transparencia, la caja negra de los datos muchas veces puede tener ahí algunos componentes de muchísimo riesgo. Claro, claro, claro. Solamente ahí en Finlandia esta experiencia se empieza a ampliar un poquito, algunos lo están estudiando, por dónde pasan también otras experiencias similares. Bueno, hay experiencias en el mundo anglosajón que tiene este esquema muy RNR, como decía, tiene diferentes diferentes perdón, inteligencias artificiales usadas. Este es un caso que está en formato, o sea, que está empezando a aplicarse. Nosotros hablamos algunas columnas atrás, hace algunos meses, de Compass, que es precisamente, está un poquito antes, ¿no? Es la búsqueda en Estados Unidos de la evaluación predictiva del riesgo de reincidencia, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que tuvo muchísima controversia por sus sesgos raciales y por la falta de transparencia en Estados Unidos? También hay experiencias en el Reino Unido y en Australia sobre estos programas de riesgos de reincidencia. El caso de Australia, que quizás lo traigamos más adelante en esta misma columna, también incluye, como el caso de Finlandia, la planificación de programas y de modelos para la rehabilitación, ¿no? Esos Ujú. modelos de análisis predictivo, pero que también tienen muchísimos cuestionamientos sobre el impacto de los derechos humanos y, algo que a nosotros nos gusta analizar, de la autonomía que después tienen esas decisiones humanas, ¿no? La gran pregunta de todos los miércoles, ¿no? Si hay que traerlo al ámbito doméstico, muy difícil esta, ¿eh? Bueno, es difícil pensar, no quiero entrar en lugares comunes y de pensar que el precio promedio de Finlandia, ¿qué le pasaría al precio promedio de Finlandia si nos cerramos en una cárcel argentina? No quiero entrar en Ujú. esos lugares comunes, pero sin lugar a duda en cárceles muy superpobladas, como suele haber en la Argentina, en situaciones y contextos sociales mucho más complejos, como suele haber en la Argentina, pensar que una inteligencia artificial puede hacer esa evaluación, que eso quede de alguna manera como parte de la condena total o del tiempo de condena de una persona, me parece que puede ser difícil. Y sí es cierto, y a mí me gusta traer estas cuestiones, sí son formas de empezar a pensar que quizás el análisis de muchísimas variables puedan ser asistidos con plataformas que utilicen inteligencia artificial, aprendizaje automático, modelos entrenados con datos históricos, para que no todo quede en el arbitrio y el ojo de quien hace la evaluación de cada uno de los presos, sobre todo en Claro. contextos superpoblados y con eh, poco personal y con personal un poco sobreexplotado, infravalorado, a veces muy mal pagado, bueno, que la asistencia de análisis de datos pueda beneficiar y mejorar las formas de trabajo en las cárceles de nuestra región. Hoy por hoy parece algo lejano, Ujú. sigue pareciendo más un caso de ciencia ficción o una serie de ciencia ficción, pero me parece que son también cosas que se vienen también hacia nuestros contextos. Las Insisto, los recomendaciones... contextos tienen vinculaciones con la población carcelaria muy distintas y sobre Sí, todo un sí. marco teórico de tratamiento de las prisiones muy Ujú. distintos, pero me parece que también es interesante para empezar a pensarlo. Muy bien. La recomendación para el día de hoy, Hoy estoy leyendo un libro que tiene más de 10 años y que sin embargo, cuando uno arranca un libro de 10 años sobre cuestiones tan actuales, a veces le cuesta pensar si me aportará algo, que es un libro de Nick Bostrom, que se llama Superinteligencia. Y la recomendación no solamente es el libro, que es de 2014, sino también una frase que dice algo así como que los sistemas de inteligencia artificial no alineados con valores humanos pueden volverse tan superinteligentes que definan nuestro futuro, para bien o para mal. muy bien. Juano, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba la columna, como todos los días miércoles del